equipo que nos grabe porque ya llegó la hora de la mesa de análisis, la mesa de trabajo con dos grandes analistas. Déjenme saludar con muchísimo gusto primero a Ramiro Padilla Tondo, el escritor y analista político Ramiro Padilla Tondo. Me dicen, querido Ramiro, que por ahí ya hay muchas pautas para que puedas incluir en tu próxima edición del pequeño Chairo Ilustrado. Y hay muchas respuestas en el discurso para los fachitos, ya hay respuestas de, por ejemplo, pues cuando siempre sacan este argumento chafón de que México está en la absoluta crisis económica y que estamos casi, casi como en The Walking Dead, ¿no? Ante, pues obviamente, tantos valores económicos que existen en estos momentos, la estabilidad de la inflación, la estabilidad del peso mexicano y etcétera. Y ahora lo que nos decía Jaime, ¿no? Cómo es que los medios corporativos están llenando el vacío que deja la oposición inexistente, pero bueno, pues te saludo. Ya hay mucho para la edición de tu libro, querido Ramiro. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Un placer. Pues sí, realmente estamos ante dos realidades totalmente distintas. La primera realidad es la que sucede en el país, la realidad real, y está digamos, la realidad interpretativa, ¿no? La realidad que interpreta los medios corporativos desde un lente distorsionado, donde le ponen el lente a López Obrador y López Obrador pues le salen colmillos, le salen orejas picudas, le salen ojos rojos, ¿no? Es el gran dictador, pero el gran dictador que ven los medios de oposición, pues obviamente se parece más a la comedia que hizo Chaplin por allá de los 30, de los 40. Entonces, pues es divertidísimo, obviamente en Cartas a un Facho, en mi otro libro, la continuación de Pequeño Charo Ilustrado, pues explico un poco cómo se dan estas dinámicas comunicativas de una oposición que no tiene ya ninguna respuesta a los problemas actuales que tiene el país, mi querido Toño. Así es, inexistente, de la que tienen que llenar un vacío y pues también por eso saludo con mucho gusto al periodista y reportero en México de RT, Manuel Hernández Borbolla, quien deja muchas veces la víbora chillando en Twitter, haciendo este tipo de planteamientos sobre cómo es que esa inexistente oposición está pues haciendo un pancho impresionante, un ridículo inconmensurable, terrible, que da esta pena ajena. Te saludo con mucho gusto, querido Manuel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Toño, Ramiro y a toda la audiencia de Sin Censura? ¿Cómo están? Los saludo con gusto. Pues sí, pues digamos que seguimos en la misma tónica de todo el sexenio, en la que siguen ahí tratando de posicionar algunos temas sin éxito, pero pues creo que no pasamos del pataleo y el berrinche cotidiano, ¿no? Pues yo creo que hasta ahí no he visto todavía argumentos sólidos, una propuesta alternativa de país, o sea, seguimos en la misma con el bloque opositor. Dice Luis Felipe Vampipe que él sí tiene argumentos y que pues lo seguirá planteando ahí en Latinos y que seguirá siendo retuiteado por Xochitl, ¿no? Pero bueno, mientras eso siga pasando, ¿qué les parece que vamos a los temas de la mesa? Hoy, pues está el presidente López Obrador allá en Tamaulipas, llegó desde ayer a Tamaulipas, hizo una serie de planteamientos muy, muy fuertes, un planteamiento que tiene mucho que ver con el exgobernador precisamente panista de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca. Eh, el presidente López Obrador plantea que, pues aun cuando no había la mejor de las coordinaciones con él, por las diferencias políticas y electorales evidentes, nunca dejaron en situación de desamparo a los tamaulipecos. Y de hecho comienzan con eso en la conferencia de prensa mañanera. A ese general Sandoval que tanto critican desde la ultraderecha en estos momentos, que es parte de los golpeteos en las redes sociales, habla como es que ya desde hace algún tiempo había una estrategia nacional de seguridad pública muy específica, muy, muy específica, en la que pues se diseñan situaciones basadas en, por ejemplo, ponen ahí el despliegue flexible, dinámico con el ejército, el mando y control centralizado con la Fuerza Aérea, la inteligencia selectiva e iniciativa con la Marina, la concentración y economía de las fuerzas con la Guardia Nacional, y que esto se traduce, según el presidente López Obrador, en el descenso de homicidios en esa entidad, desde que tomó posesión como presidente. Dice que cuando le entrega el expresidente Enrique Peña Nieto el gobierno, habían 851 homicidios en 2018, ahí en la entidad, en Tamaulipas.
En 2019 bajan a 663, en 2020 a 571, en 2021 a 526, y en esto que va del 2022, ya casi para terminar el año, nos quedan menos de 3 meses, van 273. Vamos, la realidad en estos momentos en un estado muy castigado, querido Ramiro, quiero empezar contigo con eso, un estado que se ha enfrentado a una serie de situaciones muy lamentables, pues vamos, persecuciones políticas, a una serie de irregularidades, al poder absoluto de un personaje que era el único que estaba completamente blindado en el estado. No sé qué nos puedas tú compartir al respecto. Pues la realidad es que también si vemos estas dinámicas de la violencia nacional, entendemos esta parte, ¿no? De que aquellos del pacto federalista que no aceptaban la ayuda federal, porque ¿cómo van a permitir que entre la ayuda federal? Porque eso interfiere con los planes de los carteles del narcotráfico. Básicamente les estaban diciendo, señores, ustedes sálganse del pacto federal, no permitan que seguridad federal entre a nuestros estados, porque no nos van a dejar operar de la manera que hemos operado siempre, si no pregúntele al tonto de Alfaro o al tonto del Diego Sinoé, ¿no? O a Silvano Urioles, que eran personas que desgraciadamente estuvieron gobernando entidades con altos niveles de violencia. Ahora, todos sabemos y todos lo sabíamos y que se han ajustado estrategias legaloides para impedir que Cabeza de Vaca rinda cuentas por sus crímenes, que son muchos, ¿no? Y también si vemos la historia reciente de Tamaulipas, pues cuántos exgobernadores de Tamaulipas han sido asesinados o están en la cárcel precisamente por su connivencia con el crimen organizado. Entonces lo que hace el presidente, pues si tú no puedes, papá, pues yo lo voy a hacer, porque al final de cuentas yo gobierno para todo el país y muchas de las entidades no tienen la capacidad porque no tienen los gobernadores capaces o no quieren los gobernadores enfrentar al crimen organizado como se debe. Lo ha dicho mi ayudante César Gutiérrez Priego, ¿no? O sea, hay esta, pues la mayoría de los delitos son de fuero común y tienen que ser investigados de manera estatal, pero pues obviamente pues todo el mundo se echa la bolita y le quieren tirar el asunto a la federación, pero que en el asunto de Cabeza de Vaca te puedo decir que está y en el asunto del nuevo gobierno, pues tenemos que recuperar, como tú bien planteas y con esas estadísticas, es una reducción drástica del crimen, mi querido Toño. Un poquito más de 200 crímenes comparados con los 800 que empezaron, eso es una reducción de ¿qué? Del 80%. Eso es importantísimo para Mataulipas, o sea, había partes en las que pues no se podía circular por ningún lado porque era asunto de territorios de carteles. Entonces vamos por el buen camino y pienso que en este momento México, como lo dijimos en el 2018, se encamina hacia un cambio de paradigma. Obviamente la gente no espera que las cosas se den de la noche a la mañana porque las estructuras del crimen organizado son muy diversas y no incluyen nada más el tráfico de drogas, sino muchísimos otros negocios donde están involucrados banqueros, gente del sector inmobiliario, bancos en Estados Unidos, o sea, de todos lados hay. Entonces, para acabar con esto, pues habría que acabar con todas sus ramificaciones y lo que ha estado haciendo el gobierno de pegarle en el poder económico me parece lo más adecuado, mi querido Toño. Es que hay muchos asegúnes en todo esto. De hecho, le pido a don David que me